que el avión es un poco la materialización de toda una historia y es el avión que se pudo localizar a partir de toda una iniciativa, una inquietud, podemos decir, temprana, de hace muchos años, de un fotógrafo italiano, Giancarlo Seraudo, que él, recuerdo en una de las visitas al predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, justamente decía que no podía ser muy difícil ubicar los vuelos, los aviones a partir en los cuales se habían llevado adelante los vuelos de la muerte, que en realidad fue esta solución final de la que se jactaban haber hallado los represores para deshacerse de los cuerpos de las víctimas y que tampoco sería muy difícil ubicar los pilotos. Y bueno, empezó toda una investigación que efectivamente por la cual se pudo ubicar específicamente este avión, ¿no? El Skyban PA-51, que él junto a Miriam Lewin, una periodista que además estuvo secuestrada en la ESMA, pudieron localizar en Fort Lauderdale, en Estados Unidos. Pero digo, es muy importante porque la posibilidad de todo este recorrido también en su momento abonó a la justicia. Hubo como dos grandes, entre comillas, apariciones de cuerpos. Una fue en diciembre del 77, o sea, fines del 77, y otra fue en el 78. La del 78, fines del 78, corresponde a un grupo de personas que estaban desaparecidas y fueron trasladadas, que era el eufemismo que utilizaban para dar cuenta también de este gran crimen, de este asesinato de las víctimas, estaban secuestradas en lo que fue el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo. A fines del 77, los cuerpos que aparecieron eran los cuerpos del grupo que se conoció como el secuestro del grupo de la Santa Cruz, que fue a partir de la infiltración de Alfredo Astiz, un marino que se hizo pasar bajo el seudónimo de Gustavo Niño por hermano de un desaparecido. Se ganó el afecto y la confianza de las madres y se armó, se diseñó todo este secuestro, que fue 2 días, el 8 y el 10 de diciembre del 77, y secuestraron en la iglesia a mi mamá, Esther Balestino de Cariaga, María Eugenia Ponce de Bianco, a una de las religiosas francesas, porque fueron secuestradas dos monjas francesas, a Liz Domón, y también a militantes y gente que acompañaba a las madres, familiares también de desaparecidos, Ángela Aguad, Patricia Oviedo, Raquel Bullit y Eduardo Gabriel Orane. Y luego también se secuestró de su atelier, porque era pintor del barrio de La Boca, Remo Berardo, y también en una confitería que estaba en Paseo Colón y Belgrano, que era cerca del Buenos Aires Herald, que era uno de los pocos medios que recibía denuncias, a Julio Fondovila y Horacio Aníbal Elber. Este grupo de 12 personas fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada, hubo testigos que los vieron allí y a los pocos, bueno, fueron torturados y a los pocos días fueron llevados en un traslado también, ¿no? Como se decía, y uno de los datos que permitió localizar este vuelo fue que a las religiosas francesas, porque también luego el 10 de diciembre secuestraron a Leonie Duquet y a la otra madre fundadora, Azucena Villaflor de Vicente. Y a las dos religiosas francesas le sacaron una foto con la bandera de Montoneros atrás y con un diario en la mano que tenía la fecha del miércoles 14 de diciembre. Y los miércoles eran los días que se efectuaban los traslados en la ESMA. Entonces, por la fecha en que aparecieron los cuerpos y luego por las planillas y toda una investigación que se hizo además de esto que hicieron Miriam y Seraudo, a su vez la Fiscalía y el EAF también, Maco Somigliana, el fiscal Osorio, trabajaron, hicieron todo un rastreo de las planillas y se pudo localizar este vuelo particularmente con los nombres de los pilotos. Entonces, hubo varios, porque las causas se hacen por tramos, ¿no? Pero en uno de los grandes juicios de la ESMA, que fue el conocido como ESMA 2, que ya se habían identificado los cuerpos, se presentaron todas las pruebas, declararon eh, tanto los miembros del EAF que habían identificado los cuerpos, como bueno, nosotros los familiares, y también declararon algunas de las personas que salen en la película que vos mencionaste, eh,
los fotógrafos que sacaron las fotos a los cuerpos, de toda esta investigación que efectivamente hicieron desde la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata. Bueno, toda esa prueba que se reunió permitió también que luego en lo que fue el juicio conocido como, que fue un juicio enorme, que fue el 3, digamos, pero se llamó ESMA Unificado, que empezó con 67 procesados. Bueno, luego algunos fallecieron porque fue un juicio muy largo que duró hasta el año 2017, pero ahí se pudieron juzgar a los pilotos que eran los que manejaban este avión que se probó que fue donde se llevaron a las personas secuestradas en la Santa Cruz. Eran 3 pilotos que figuraban sus nombres, uno de San George falleció y fueron juzgados y condenados Mario Daniel Arrú y Alejandro Domingo de Agostino. Y efectivamente, bueno, es un poco el corolario de todo esto que se pudo probar, que fue el circuito del horror, porque había testigos que habían visto cuando los habían secuestrado, había testigos que los habían visto con vida en la ESMA, y después bueno, los mismos cuerpos, el estado de sus cuerpos daba testimonio, podemos decir, de esta solución final que se jactaban de haber hallado con los vuelos de la muerte. Las madres dicen que el mar no quiso ser cómplice y devolvió estos cuerpos de estas 3 mujeres que volvieron para dar testimonio, como decís vos, por las múltiples fracturas que presentaban los huesos. Fueron enterradas como NN, o sea que ahí está el intento de ocultar, pero a su vez hubo algunos registros que fueron tergiversados en los libros del cementerio. Se inició una causa. Las madres, Nora Cortiñas, el matrimonio de Miñone, viajaron cuando se tomó cierto estado público, porque también los medios ocultaban la información, pero siempre algo se filtraba. Entonces, entre eso que tuvo el estatuto de un saber no sabido, de un secreto a voces, todo eso sumó, por ejemplo, en el caso de algunos cuerpos les habían cortado las manos y habían tomado las huellas dactilares. Así fue que se pudo, a partir de las huellas de Ángela Aguad, identificar, porque en ese momento todavía no era esta comparación universal que hay ahora, que es mucho más fácil a través del ADN. Lo primero que se hizo fue identificar las huellas de Ángela Aguad, y al establecer que era una persona de las que había sido secuestrada con el grupo de la Santa Cruz, entonces se trazó esa hipótesis y se pudo empezar a corroborar vía el ADN y a identificar primero a las madres, luego a una de las religiosas francesas, Léonie Duquet, y luego se ratificó por ADN la identificación de Ángela Aguad. Eso permitió incluso, a pesar de que no se recuperaron los 12 restos de los cuerpos, que fueran juzgados los autores materiales de estos delitos, no solo los pilotos, que fueran juzgados y condenados por el secuestro de las 12 personas secuestradas esos días. Seguro. Y efectivamente es muy importante también lo que decías de toda la investigación que se hizo a partir de la facultad, porque además justamente, bueno, vos hablabas de Playas del Silencio, después se pasó a historias de aparecidos, al poder ponerle nombres a algunos de esos cuerpos. También luego se pudo identificar por el trabajo de LEAF a los cuerpos del 78, ¿no?, de aparecidos del Olimpo. Y la verdad que es fundamental esto, porque yo digo siempre que en la lucha por memoria, verdad y justicia, la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable. Y entonces el poder llevar adelante los juzgamientos es lo que puede abonar a consolidar el Estado democrático, que efectivamente el nunca más es algo a afianzar permanentemente. Lamentablemente no es una garantía, porque bueno, vemos lo que fueron capaces de hacer. Yo digo siempre también que esto, ¿no?, de los vuelos pone de manifiesto lo más inhumano de lo humano, y la respuesta de las madres, las abuelas y el movimiento de derechos humanos es la respuesta contraria, ¿no?, lo más humano de lo humano, que fue salir a buscar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas, y bueno, construir este pacto civilizatorio de memoria, verdad y justicia que tenemos que consolidar permanentemente. Somos Radio Noticias.